Bueno, Cristina, bienvenida a la Maloca Feminista de Berlín, este club hispanohablante berlinés feminista en el que solo leemos a autoras y estamos encantadas de tenerte aquí con tu maravilloso El niño que comía lana, que lo hemos disfrutado un montón y estamos deseando entrar ya en materia y entrar ya a tope con la charla. Nada, quería agradecer a María que nos recomendara el libro. Lo había leído ya y nos dijo en las propuestas que estábamos recopilando de lecturas, nos dijo, oye, tenéis que leer este libro que os va a encantar, que es súper divertido, porque muchas veces buscábamos también lecturas que no nos pesaran tanto como algunas que habíamos tenido, que luego podemos comentar también este tema. Y entonces, bueno, agradecer a María que nos introdujera a tu literatura, porque yo personalmente, y lo digo con vergüenza, no te conocía. Luego he estado hablando con excompañeros de la universidad que habían leído Las inviernas y les había fascinado, o ¿Alguien bajo los párpados o algo bajo los párpados? Sí, alguien bajo los párpados. Y entonces yo dije, jo, y yo no conocía a Cristina Sánchez Andrade y bueno, va a ser el primero de muchos libros. Y bueno, yo voy a comenzar con una primera pregunta obligada que le hacemos prácticamente a todas las autoras que han participado en La Maloca, y es un poco cuál es el germen de este libro, ¿no? Como cómo comienza a fraguarse este libro. Si comenzaste tú a escribir algunas de las historias o de los cuentos por separado, sin plantearte que iban a estar todos ellos recogidos en este libro, o ya como vemos que los personajes van saltando de historia a historia, ya tenías desde un primer momento pensado que se iba a condensar en esta recopilación que tenemos hoy aquí. Bueno, pues buenas tardes a todas y muchísimas gracias por la invitación. También estoy encantada y también muchas gracias a María que no solamente os ha hablado a vosotras de este libro, sino que también me ayudó, no sé si os contó, me ayudó en la presentación de este libro, porque ella y Ander pues compusieron una música específicamente casi para esto y quedó la verdad es que precioso, porque yo quería presentar el libro de una manera un poco distinta porque estaba un poco harta de las presentaciones que son siempre iguales, por lo menos en Madrid. Y justo venía María unos días a Madrid y la cogí por banda, le dije, María, tú, y nada, ella encantada. Y entonces, bueno, pues hicimos, la verdad es que quedó precioso y la gente, bueno, todavía cuando hay gente que estuvo allí, que me ve, me dice, ¡ay, qué bonita aquella presentación! Bueno, fue una cosa muy especial, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, con María también hicimos otras cosas de promoción con mi novela Las inviernas en Alemania. Y digo esto porque este libro casi yo diría que conecta mucho con Las inviernas, y tiene ahí su punto de partida. Las inviernas es un libro que está basado en la tradición oral porque son historias, bueno, es una novela de ficción, pero construido a base de pequeñas historias que vinieron, que me contó mi abuela y mis tías, ¿no? Y que yo fui uniendo, les di un hilo conductor y bueno, y construí esa novela, ¿no? Y al terminarla, bueno, pues se quedaron varias historias sin meter, ¿no? Eran varias historias que ya no era posible, no encajaban en la trama aquella. Y una de ellas, por ejemplo, es la primera historia, la de María das Fontes, ¿no? La mujer que se va, que emigra a América bueno, como ama de cría, ¿no? Y entonces, bueno, todas, prácticamente también estas historias, muchas, aunque no tantas como Las inviernas, yo las escuché en casa de mi abuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta era una
una historia que contaba mi abuela y a mí me fascinaba porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a competir yo a través de mi ficción con esta realidad? La historia así en bruto era una mujer que tiene que emigrar porque tiene muchos hijos y tiene que darles de comer y, bueno, pues como en Galicia en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella va de ama de cría y para no perder la leche, pues se agencia este perrito que lleva con ella en el pasaje porque, claro, era muy largo en barco y duraba a lo mejor 30 días hasta que llegaba y entonces, bueno, pues tenía que mantener la leche. Y entonces cuando mi abuela contaba que cuando llegó, nada más ver las costas ya de La Habana y tal, ¡pum!, lanzó el perro al agua. O sea, todo lo que le había ayudado durante y que había sido su gran consuelo y su... Y bueno, y a mí aquello me pareció interesantísimo para, bueno, pues para montar una historia, ¿no? Y la verdad es que luego me puse un poco a investigar sobre todo el tema de las amas de cría, que sobre todo, bueno, salieron muchísimas más de Cantabria que de Galicia, pero de Galicia también. Y bueno, y era verdad que se llevan a un perro para mantener la leche, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que hice fue un poco construir toda esa historia y hacerla mía, ¿no? Porque cuando tú a lo mejor puedes tener una anécdota o algo que te han contado, pero al final cuando tú construyes un relato, lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que pensar es que lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Sangre de tu sangre, carne de tu carne, ¿no? O sea, conectar con algo tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, yo fui un poco escribiendo, por ejemplo, en este caso, luego cada cuento tiene su historia, ¿no? Y me di cuenta de que aquella mujer conectaba mucho conmigo porque era una época en la que yo tenía pues como mucha necesidad de salir, de dejar todo, dejar mi casa, dejar a mis hijos, o sea, y entonces, bueno, pues encontré en ese relato como un poco como la liberación, ¿no? Porque cuando ella llega, pues lo lanza todo por la borda, no solo el perrito, sino que lanza, o sea, literalmente metafóricamente lanza su vida, ¿no? Y bueno, para mí fue también muy liberador escribir ese relato, ¿no? Porque era como que yo iba con ella y que lanzaba mi vida y empezaba una nueva vida en un lugar desconocido, ¿no? A ver, la vida de esta mujer era mucho más trágica que la mía, ¿no? Pero porque hay que pensar que ella tenía, si mal no recuerdo, 23 años, tenía 5 hijos y los tenía que alimentar ella porque el marido pues había perdido un dedo y no podía trabajar y bueno, en fin. Entonces, esa fue digamos, la primera historia que tenía, ¿no? Y luego pues fui pensando otras y luego en un momento dado se me ocurrió pues que los personajes entraran y salieran. Y entonces, bueno, pues esa fue un poco la génesis del libro y luego, bueno, pues iban surgiendo ideas y yo intentaba pues un poco enlazar un relato con otro y me pareció divertido esta manera de trabajar, ¿no? Metiendo y sacando personajes. A mí me pareció muy original. De hecho, cuando se hace la primera conexión, que es con las amígdalas de Pepín, ¿no? Que sale otra vez Manuela Das Fontes, fue como, ¡ay! Y entonces ya tenías ganas de saber si en los siguientes también los personajes iban a ir saliendo. Le creas al lector, a la lectora, como esa curiosidad de, espera, que es que entonces se van a ir relacionando todos los personajes y eso fue, o sea, para mí fue una cosa... Sí, ella es la que más aparece. Es un poco como el hilo conductor de la novela, ¿no? Y es la que más aparece. Pero bueno, el libro también tiene relatos que yo había escrito hace mucho, ¿no? Entonces, y que también un poco adapté a esto. Por ejemplo, el de Lolita M. Parker, que es este hombre que se busca Bueno, pues ese lo tenía desde hace mucho. Lo que pasa es que lo adapté para que tuviera que ver, para que fuera el personaje adulto del niño que comía lana. O sea, que fue un poco yo también trabajándolos en función de lo que me interesaba, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, ahora ya voy a ir dando paso a las compañeras porque tenemos luego ya muchas preguntas relacionadas con cuentos específicos y podemos ir uno por uno. Pero a mí me gustaría preguntarte brevemente sobre el homenaje que tú haces a Galicia, ¿no? Como, bueno, ahora ya has contado que Las Inviernas pues viene de toda esa tradición oral y todas esas historias que te contaron. Y yo personalmente, pues porque no he leído otras obras tuyas, no sé cómo de presente está Galicia en tu escritura. Pero no sé, me ha parecido un homenaje muy, muy bonito y que para las personas que conocemos Galicia, aunque para las que no lo conozcan, creo que también describe súper bien claro, los escenarios y nos metes de lleno en Galicia. Entonces, ¿cómo es? ¿Tú tenías muy claro que querías hacerle un homenaje a Galicia o de alguna forma en tu escritura siempre ha estado Galicia presente? Bueno, siempre está presente, al final siempre vuelvo ahí, que es un poco es el territorio de mi infancia. Yo creo que eso a la hora de escribir es lo que más pesa, al final siempre volvemos a la infancia, ¿no? Y yo siempre he vivido en Madrid, pero mi padre es gallego y todas las vacaciones, toda la familia de mi padre, todas las vacaciones las pasábamos allí. Entonces, en Navidades, en Semana Santa, en verano íbamos a un pueblecito al lado del mar y ahí la verdad es que yo tuve muchísimo contacto con, bueno, pues con gente, con los paisanos que pasaban por allí, que hablaban con mi abuela debajo de la higuera y bueno, además mi abuela pues era muy, muy conversadora y entonces, bueno, pues se sentaban y entonces se pasaba la tarde hablando en gallego y todo eso al final, pues de alguna manera va calando, ¿no? Y por algún motivo cuando escribo siempre vuelvo a ese universo, ¿no? Y esa conexión, pues, con qué es lo que me interesa a la hora de escribir, con la tierra, con ese mundo mágico, con ese paisaje, con esa bruma gallega. Entonces, bueno, aquí hice como esta dedicatoria también, pues porque yo creo que todos los personajes de este libro son muy gallegos y, por ejemplo, también está todo el tema de que hay varios relatos que tocan eso, de la inmigración, que es un tema muy gallego. Y bueno, también yo he leído mucha literatura gallega y me gusta mucho. Entonces, bueno, pues es ese pequeño homenaje a Galicia, ¿no? Qué bonito, muy bien. Pues venga, voy a ir ya dando paso a las compañeras. Las que habéis escrito varias preguntas, lo que hacemos es hacemos una primera ronda, preguntáis si queréis dos, dejamos hueco a las compas que no habían todavía pensado ninguna por si quieren incorporar una pregunta y luego hacemos otra ronda más. Entonces, María, tu pregunta la voy a dejar más para el final, ¿vale? María Lindo, para que esté como de todo el proceso de escritura. Y ya para entrar de lleno en los cuentos, Gisela, si quieres hacer tú las primeras tuyas. Hola, Cristina, muchas gracias por estar hoy con nosotras en La Maloca. Sí, varias preguntas, ¿no? Bueno, era bastante relacionada con la pregunta de María Lindo, ¿no? Pero me gustaría saber cuáles han sido tus autores de referencia, sobre todo porque a mí me ha sorprendido mucho este toque de humor negro, ¿no? Que tiene todos los relatos. Entonces me gustaría saber, en quién te has inspirado o, no sé, curiosidad. Mira, hay como una especie de empeño de toda la crítica últimamente, de siempre están, dale que te pego relacionándome con Valle Inclán, y yo lo entiendo porque, bueno, Valle Inclán es el esperpento y es gallego, pero realmente tampoco ha sido Valle Inclán, que no lo he leído sinceramente desde el colegio. Autores o más bien autoras que a mí me hayan... yo creo que cambiado de alguna manera, ¿no? Que me hayan inspirado mucho. Pues todas las autoras del sur de Estados Unidos, la corriente que se llama el gótico sureño,
no sé si estáis familiarizadas con ello. Bueno, pues es interesantísimo. Os voy a abrir ahí un filón, no sé si este tipo de, vamos, escritoras no vivas nos interesa para comentar también, porque, bueno, sobre todo una de ellas, que se llama Flannery O'Connor, no sé si os suena. Bueno, pues es fantástica, es una cuentista, sobre todo cuentista del sur de Estados Unidos, murió como en los años 50 o así. Todas las 4 mujeres que voy a mencionar murieron en torno a, bueno, una de ellas un poquito más tarde, pero vamos, escribieron en los años 40, 50 en Estados Unidos. Y bueno, ellas lo que cultivan es sobre todo el tema del grotesco, que viene a ser un poco como el esperpento español, ¿no? Y circunscrito a esa región del sur de Estados Unidos y, bueno, pues con todas las características que tiene, ¿no? Pues con la cultura de los negros, con ese paisaje, bueno, el tema de la religión, del mal. El tema del mal es muy importante en ellas, creo que en mí también está bastante presente, ¿no? Y bueno, y son Flannery O'Connor, Eudora Welty, Catherine Ann Porter y Carson McCullers. Esas 4 son, bueno, creo que han influido mucho en mí, ¿no? Estas autoras, a su vez, sobre todo Flannery O'Connor, fijaros, influyeron en cineastas como Tarantino y los hermanos Coen, que esto es muy divertido, ¿no? Porque a mí las películas de Tarantino y de los hermanos Coen me interesan especialmente. Y bueno, aparte de toda esta influencia, digamos, más americana, luego está toda la influencia gallega, ¿no? Y ahí, bueno, pues son autores, muchos de ellos incluso que no están traducidos, pero bueno, me interesa mucho, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, que Álvaro Cunqueiro desarrolla esta especie de realismo mágico gallego, que es muy interesante, porque no llega a ser un realismo mágico tipo el boom latinoamericano, pero sí que tiene elementos mágicos y siempre conectados a la cultura gallega, ¿no? Al tema sobrenatural, a las meigas, a los aparecidos, a la Santa Compaña, todos estos elementos muy gallegos, ¿no? Cunqueiro, Ángel Fole, Rafael Dieste, Blanco Amor. Bueno, son autores que yo os digo que muchos de ellos incluso no están traducidos. Bueno, también Pardo Bazán, me gusta mucho. Y entonces, bueno, pues es esta mezcla de cosas y luego, bueno, todo lo que voy pillando, mientras que es que en general cuando me gusta algo lo leo y si tal lo incorporo, ¿no? O lo asimilo de alguna manera. Vale, pues vamos a pasar con las preguntas de Agnes. O Agnes, que no sé. Es Agnes, sí, es catalán, por eso el acento es al revés, pero... Bueno, pues nada, muchas gracias a Cristina por estar aquí, ¿no? Es mi primera vez, así que no sé cómo lo voy a hacer. Me estreno en La Maloca, entonces, bueno, yo quería preguntarte, ¿no? Que a mí lo que me da la sensación en el libro cuando lo he leído es que expresas o exploras sentimientos muy, muy viscerales, ¿no? Como muy en las entrañas, hasta... De hecho, casi al final del libro tú misma lo escribes, ¿no? Que dices que conecta con esa oscuridad que todos llevamos dentro y que nos impide respirar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué decidiste explorar estas emociones, estos sentimientos? Y luego, ¿cómo te planteaste, ¿no? Vale. A la hora de escribirlo para que no nos resultase cómodos a las lectoras, ¿no? Pues mira, esa pregunta es muy interesante porque yo hay algo que creo que es fundamental a la hora de escribir y es, esto lo explico mucho porque también doy talleres de escritura y esto es algo que cuesta entender, pero que es fundamental a la hora de escribir, ¿no? Y es esa conexión con uno mismo, es como, al final escribir tiene mucho que ver con
con sacar cosas de la oscuridad. Yo tengo como esa sensación, ¿no? Que cuando voy escribiendo estoy como descendiendo a una cueva oscura con un candil encendido y voy como sacando cosas pues íntimas o cosas que están ahí, digamos, latentes y que en la vida cotidiana no salen, ¿no? Entonces, muchas veces además uno nota cuando está bien conectado, está escribiendo, porque empiezan a salir esas, y estás conectado con la escritura, te lo estás pasando bien, y otras veces a lo mejor no consigues como ese descenso, ¿no? A ti mismo, ¿no? Y es esa sensación de que la escritura te está escribiendo a ti. Más que tú estás buscando, está como la escritura escribiéndote a ti, ¿no? Y entonces, yo lo que intento mucho también es trabajar todo lo sensorial. Es una escritura, como habréis visto, trabajada muy a través de los sentidos, porque uno, es verdad que lee con la cabeza o uno escribe con la cabeza, pero al lector le tiene que llegar todo a través del cuerpo. O sea, si tú no estás oliendo lo que yo te estoy describiendo, tú no estás tocando de alguna manera, si yo no te lo hago sentir a través de un cuerpo, no lo vas a percibir, ¿no? Entonces, es algo que yo intento conscientemente trabajar mucho, todo el tema sensorial, ¿no? Y bueno, y efectivamente es trabajar un poco con las entrañas, desde las entrañas, con las tripas, es casi como pum, poner las tripas encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final el lector lo percibe, ¿no? Vale. Claro, a mí la historia de Manuela no me fascina y lo que me soltó es que, claro, tú empiezas su historia como por el final, ¿no? O sea, claro, nosotros percibimos su liberación, pero en realidad no estás entendiendo de todo lo que se libera, ¿no? Y, claro, también luego escribiste los otros cuentos, como has explicado antes, pero aún así decidiste seguir poniendo el final al principio. ¿Por qué lo hiciste? Pero el final, o sea, tampoco es el final de su historia, me refiero ¿no? a la liberación, ¿no? O sea, Manuela la conoces ya cuando ha sido decidida de me voy y me libero, pero nunca, yo no entendía por qué se le liberaba tanto, ¿no? O sea, de qué. Entonces, claro, luego al conocer al personaje más hacia adelante, ¿no? Y todo lo que ella ha arrastrado y todo lo que ha vivido en solo 23 años, claro, me soltó mucho que empezases como si dijesen, por la liberación en lugar de por todo el proceso que ella ha pasado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que realmente, mira, yo mi manera de escribir no es premeditada ni organizada. O sea, yo misma me voy encontrando con lo que me encuentro. Entonces, yo tenía escrito el relato de Manuela das Fontes y luego surgió el otro. Y todos los detalles anteriores de la vida de Manuela das Fontes surgieron, o sea, fueron para mí una sorpresa en realidad, ¿no? Eso es lo bonito también de la literatura, que ellos mismos, los propios personajes, van en un momento dado como que toman las riendas de la narración y empiezan a contarte cosas, y sinceramente yo cuando me encontré con la escena del infanticidio, ¿no? De que mata a su propio... Eso a lo mejor os parece sorprendente, pero para mí fue también muy sorprendente. O sea, es como, hay veces que al escribir, y esto yo lo he oído decir a más escritores, somos como mediums, que estamos un poco transcribiendo lo que nos cuentan los personajes. Entonces, de ahí que, bueno, pues aparece ese, pues porque fue la primera historia. Tú lo que tienes que hacer es ponerte a escribir y luego a partir de ahí empiezan a surgir un montón de cosas muy inesperadas, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno, eso es cuando estás trabajando bien, porque es cuando los personajes empiezan a hablar por sí mismos, ¿no?
Muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta de Gisela respecto a lo que hablábamos de lo sensorial, o lo que comentabas de lo sensorial y relacionado con los cursos de escritura, he visto que en Fuente Taja tú das un curso de escritura precisamente sobre cómo describir los sentidos, no sé si o sobre la escritura de los sentidos. Y en concreto me encantó, bueno, yo escribo también. Y ahora estoy escribiendo una cosa en la que tiene mucha presencia el olfato, el olor. Y me pareció muy interesante algo que tú dijiste, que leí en una entrevista, que decías que es probablemente el sentido más difícil de describir, porque también es muy subjetivo, porque si tú dices que algo huele agradable o desagradable o ácido, o si algo huele perturbador, para cada persona es una cosa diferente, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho precisamente eso, cómo has descrito los olores, al ser los olores un sentido mudo, ¿no? Como que no tenemos palabras, que decías tú, ¿no? Palabras suficientes para describirlo. Y me interesaría un poco que nos hablaras de este tema de cómo describir los olores, porque a la vez luego los olores tienen un efecto muy evocador, ¿no? O sea, yo tengo muchos olores marcados en mi cabeza que me recuerdan a mi infancia o que me trasladan a un lugar determinado, pero sin embargo me pongo a escribirlos y me parece pobre todo lo que puedo describir de un olor, ¿no? Como tú has dicho, el olfato lo llaman el sentido mudo porque es muy difícil trabajarlo, ¿no? Cuando yo lo veo también en los talleres, cuando escribimos, lo que utilizamos, sobre todo, es de todos los sentidos utilizamos la vista, ¿no? En general hay un sobreabuso de la vista, pero eso no solamente al escribir, sino al ir por la vida, o sea, el sentido que más utilizas es la vista. Un 70% de los receptores sensoriales provienen de la vista, con lo cual el resto de los sentidos, digamos que los tenemos como atrofiados, ¿no? Por eso los ciegos, pues a lo mejor tienen el olfato mucho más desarrollado o el tacto mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, se trata simplemente de hacerlos conscientes, de trabajar, y esto se puede trabajar perfectamente, ser consciente de que se puede trabajar la escritura a través de los otros sentidos, ¿no? Y en especial a mí me interesa el olfato. Entonces, bueno, claro, lo normal, como también has dicho, es si tú quieres definir un olfato, un olor, dices, huele desagradable. Pero claro, desagradable, a lo mejor para ti es, por ejemplo, si yo te digo, no me gusta cómo huele el alcohol, porque huele muy fuerte. A lo mejor a ti te encanta cómo huele el alcohol. A mí me parece nauseabundo, me parece... Entonces, esto es poco definido, ¿no? Entonces, es siempre mucho mejor ir a algo, buscar a lo mejor un sustantivo que tenga que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, yo en Las Inviernas hay una descripción, ahí que se ve muy bien, de un cura que, entonces, bueno, pues tú puedes, a través del olor, ¿no? A través de cómo huele ese cura. Entonces, tú puedes decir que podríamos decir, el cura huele mal, ¿no? Entonces, eso se queda como un poco, vale, pues huele mal, pero ¿qué es mal? Para ti puede ser una cosa, para mí es otra, ¿no? Pero si yo digo, el cura huele a beatas, a coliflor cocida, tiene un olor castaño, ya como que nos vamos aproximando más a algo más concreto, ¿no? Eso lo hace muy bien, por ejemplo, si a ti te interesa trabajar esto y estás escribiendo y quieres trabajar el tema del olfato, yo siempre recomiendo volver a Patrick Süskind, al perfume, porque es como el gran libro maravilloso. Además, lo recomiendo a todo el mundo volver a él, porque todos lo hemos leído, pero lo hemos olvidado también, ¿no? Y él lo hace de una manera maravillosa, porque, pues, por ejemplo, te recuerdo, no sé, describe, pues, las calles, los patios, las calles huelen a estiércol, los patios a orina, ¿no? Entonces, siempre busca un sustantivo equivalente para ese olor.
y eso nos hace acercarnos muchísimo a... Y bueno, luego en los talleres yo lo que hago es traer mucho material, lo que pasa que esto es algo que ahora ya no puedo hacer porque todos los talleres ahora mismo son online, ¿no? Pero traigo mucho material de cosas potentes que vuelan, entonces les tapo los ojos y les voy pasando frasquitos y entonces, bueno, y no te imaginas hasta qué punto tenemos atrofiado el olfato, porque la gente a lo mejor con algo tan fácil como puede ser, yo qué sé, anís o canela, pues lo mezclan. Sí, en el momento que a ti te tapan la vista, es como que te están tapando el olor también, es increíble, ¿no? Y salen cosas muy divertidas del taller este en concreto, ¿no? Qué bueno, qué ejercicio más. Bueno, pues muchas gracias por todas las recomendaciones. Voy a hacer una cosa, voy a dar primero paso a Bea. Hola Cristina, soy Beatriz, encantada y gracias por atendernos hoy. Me ha encantado tu libro, me he quedado con 2 detalles de los que te quería preguntar. Uno es la olla express. Me ha gustado mucho, me ha sorprendido muchísimo ese cuento y quería saber si para ti la olla express es también un símbolo, es decir, yo lo he interpretado como algo feminista, también somos un club feminista, ¿no? Y quería saber si tú lo dejaste ahí como un símbolo bueno, un lujo de esa época en la que ubicaste el cuento o si tiene algo detrás esa olla. Y después te quería preguntar por qué tus personajes necesitan guardarlo todo. Por ejemplo, las amígdalas en un bote, los dientes de leche de los niños o la comida en el armario que se pudre después. Creo, esto me suena un poco también de mi pueblo, ¿no? De las generaciones anteriores, esa necesidad de guardar las cosas hasta lo más, sí, lo que puede resultar un poco macabro al final. Bueno, lo de la olla express realmente tampoco lo había buscado, no soy consciente de que fuera un símbolo feminista, pero a ver, yo lo que tenía claro es que quería que la mujer se vengara del tipo este asqueroso que es este es el tipo, bueno, con este tipo me lo he pasado muy bien, tengo que reconocer, es realmente vomitivo y asqueroso, pero es un personaje con el que me he divertido mucho. Lo que quería era que esta pobre mujer que se dedica, la mujer de Onesíforo, que se dedica a buscarle chicas porque ella ya pasa de complacerle desde hace mucho y entonces se las pone anuncios y le busca a las chicas. Entonces, bueno, ella en el fondo acumula mucho resentimiento contra su marido, ¿no? Y ya digamos que el colmo es esto, que le hace buscar a una chica mulata, encima, que tiene antojo de mulata, ¿no? Y entonces yo realmente lo que quería era buscar una venganza de esta mujer, ¿no? Y entonces, y por otro lado, la otra chica, la que es así un poco la tonta del pueblo, ¿no? Pues ella tiene ilusión de la olla express porque en aquella época era lo que, digamos, a lo mejor lo que podía tener una mujer que era más exótico, ¿no? Entonces ella repite eso de que le van a regalar una olla express y no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues me sirvió un poco de excusa para luego, pues que resulta que, pues que el pobre Onesíforo se come a su amante, ¿no? Entonces esa fue un poco la historia. Y luego, en cuanto al otro que comentabas de guardar cosas, bueno, no sé, tampoco soy consciente de que sí que llegué en un momento dado a pensar que todos mis personajes lo que hacían, no tanto guardar, sino escapar de alguna situación, eso sí, escapar. Pero bueno, en todo caso, las amígdalas para María das Fontes es tener algo que le recordara a su hijo que ha muerto, por lo menos eso, ¿no? Algo en un frasco que pudiera ella decir que es algo que le recuerda a su hijo muerto, ¿no? Vale, muchas gracias.
Bea, sigue preguntando tú si quieres. Creo que eso era todo. Sí, bueno, es que yo simplemente hice esa relación entre varios cuentos y me di cuenta de cómo muchos se escondían, ¿no? Este libro tiene mucho de esconder secretos vergonzosos de alguna forma y bueno, creo que tú nos haces un poco cómplices también de estos personajes. Beatriz ya había terminado. Vale, María, ¿le quieres hacer tú la pregunta ahora a Cristina mientras Gisela se conecta? Vale. Venga, pues vamos a ello. Bueno, primero gracias a las dos, que menuda presentación, que me estaba dando hasta vergüenza, no me tenéis que agradecer nada. Es que yo no quería pasar esta oportunidad de leer a Cristina y tenerla aquí, porque bueno, es que no solo como escritora, como mujer, como todo, ya lo sabe ella que la admiro muchísimo. No, pero es verdad que es súper fácil también trabajar y, con Cristina y con esa creatividad que tienes en la literatura, pues claro, es que es una bomba, ¿no? Creativa, o sea, es que es mucha inspiración. A mí es que me encantaría entender las mentes estas tan creativas que tenéis y cómo es el proceso creativo para escribir. Has contado ya mucho de esto en la charla, o sea que un poco me va quedando claro. También sé que te gusta mucho ir a temporadas, a residencias, estás unos meses aislada. Esto ¿necesitas eso para poner ideas o sacar creatividad? Sí, a ver, yo, bueno, estoy acostumbrada a escribir un poco donde sea. Yo tengo 4 hijos y siempre, o sea, siempre he trabajado así un poco, ahora tengo media hora, me siento, escribo, luego me levanto, voy a recoger a no sé quién, voy a llevar a no sé quién al médico. O sea, siempre, toda mi vida lo he hecho así. Lo que pasa es que me di cuenta que, por ejemplo, en estas residencias en donde, o sea, tú vas, es un auténtico deleite porque, o sea, tú vas ahí y todo el tiempo del mundo es para ti y para escribir. Porque que te das cuenta ahí de que tienes todo el tiempo del mundo para ti, porque te hacen todo, te hacen la comida, en algunas de ellas te lavan la ropa, entonces hay una cosa que es muy importante cuando estás escribiendo y es que yo necesito mucho silencio, ¿no? Y mucho aislamiento, porque en esos momentos es cuando, bueno, cuando conecto, es como, muchas veces como que es un pozo que se ha vaciado y que necesita llenarse otra vez, ¿no? Entonces, en esos momentos de aislamiento y de no ver a mucha gente y de estar pues muy focalizada en la escritura, pues es cuando empieza un poco a llenarse ese pozo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces te quedas sin ideas o te quedas sin... cuando escribes un libro es una sensación como que te has vaciado y necesitas un tiempo para volver a llenar el pozo, ¿no? Y esos sitios son ideales bueno, pues para volver a conectar con la creatividad. Y luego hay otra cosa, cuando uno escribe, lo ideal es tener todo el día por delante, porque necesitas un tiempo un poco para calentar motores, Entonces, cuanto más horas por delante sin obligaciones tengas, pues más probable es que te salga algo interesante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, bueno, eso es algo con lo que tenemos siempre que luchar, ¿no? El tiempo del que disponemos para escribir. Y has escrito un libro a 4 manos, ¿no? Con otro escritor. Sí, que hemos publicado este libro
bueno, es con un exalumno, con Alberto, que igual tú lo conoces, ¿no, María? Sí, claro. Sí. Alberto Porras. Y bueno, pues es un poco es un libro sobre escritura creativa, ¿no? Es como un diálogo con este exalumno, que ahora es escritor, porque ha ganado un montón de premios en concursos y demás. Y es muy divertido porque es en plan, bueno, pues no alumna-profesor, sino dudas que van surgiendo. Hay muchas menciones a obras literarias, a cine, y luego intercambio de correos, o sea que es una cosa como muy fresca, ¿no? Para el que le guste escribir y ver cómo es el proceso creativo, ¿no? De lo que estamos hablando ahora, pues este libro yo creo que puede interesar, ¿no? Súper interesante. ¿Me da tiempo a hacer otra pregunta o ya es tarde? Sí, chicas. Pues. Es que no sé si lo habéis nombrado por ahí, porque no he podido leer las preguntas, por eso. Es sobre el relato de La niña del palomar. No sé si alguien va a preguntar sobre esto, para no pisárselo, digo. Nadie dice nada. No, pues, dale. Vale, porque una de las cosas que más me impresionó de este libro fue el ahogamiento de una madre a su hija, por ser niña, ¿no? Y de hecho, yo cuando pensé en el feminismo, o sea, si hay feminismo, o sea, sí, bueno, feminismo, de alguna manera, en el libro para mí era esto, ¿no? Era como, si eres niña, mejor no seguir viviendo, ¿no? Como que estás condenada o algo así. ¿Tú lo has querido escribir así por eso? ¿Es una historia real o qué? ¿Por qué eso? No, a ver, yo no, mi planteamiento no es una reivindicación feminista, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, que al final, pues más próximos a nosotras, a lo mejor, pues sí que, pero bueno, el personaje va diciéndome, ¿no? Y yo sentía que esa mujer en ese momento tenía que hacer eso, porque, bueno, pues ella para su hija. Entonces, pues por eso tomó esa decisión. Las preguntas de Gisela, tal y como las había escrito aquí. Me decía, decía Gisela, te preguntaba si te has inspirado en algún autor o autora que también escriba este tipo de cuentos de humor negro. Bueno, esto ya lo has escrito, ya lo has contestado. Y ella decía porque cuando lo leía le venía mucho a la mente los cuentos de Roald Dahl. No sé si Roald Dahl es para ti una referencia o no, o si te gusta o no. Sí, bueno, contesta y luego te digo la otra. Sí. Bueno, Roald Dahl me gusta mucho. Además, creo que es uno de los autores infantiles más, para un lector más universal. O sea, porque yo, por ejemplo, leo Witches, Las Brujas, y es que creo que es para todo el mundo, ¿no? Que, o sea, que es un libro asequible a niños y a adultos y o sea, lectores muy... Y me gusta mucho, claro, es un autor que me encanta. Pero bueno, no sé si es una influencia así directa. Creo que no. Muy bien. Vale, luego dice, los animales aparecen de una manera u otra en todos los relatos. Me gustaría que nos contaras por qué siempre aparecen en los cuentos estos animales o cuál era tu intención, si es que la había. Por ejemplo, las gallinas o el perro. Incluso cuando describes a algún personaje como la tía Sixta, que la describes diciendo que parecía un pájaro, o Lolita que tiene un cuello gallináceo. Entonces ahí buscando, Gisela te pregunta por tus referencias a las aves. Sí, pues mira, esto es algo que también me han preguntado más veces y es verdad que aparecen muchísimos animales, no están de manera consciente. Probablemente
conecten con algo. Ahí habría que, porque la escritura es muy de psicoanalizar y seguro que tiene su significado, ¿no? Lo que sí que sé es que, por ejemplo, en el mundo gallego los animales son importantísimos. Las vacas, es que una vaca era tan importante como una casa prácticamente, ¿no? Y además a las vacas en Galicia pues se las llama por nombre, Marela o sea, tenían nombres siempre así muy, muy curiosos. Y sin embargo, por ejemplo, los perros no tenían nombres. El perro de María das Fontes no tiene nombre, ¿no? Porque para ella es algo útil nada más, no lo considera un compañero de viaje, sino que es simplemente algo que le resulta útil y cuando llega lo tira, ¿no? Pero bueno, no sé de dónde viene esta conexión con el mundo animal. Están muy presentes siempre en mi literatura, sí. Muy bien. ¿Y qué más? Vale. Dice, en el cuento de La libertad del escarabajo y en el de La olla express sale la palabra aficionarse, ¿no? Don Onesífero es en el primer cuento se reía del abuelo cuando la escuchó y en el último cuento es él el mismo el que la utiliza. Me parece muy curioso el hecho de introducir esta palabra y me gustaría saber cómo se te ocurrió y si es una palabra que tú habías escuchado o también el motivo por el que decides introducirla en los dos cuentos. Bueno, yo quería un poco encontrar un registro, una jerga así de este hombre que el que se lo dice es el abuelo, el viejo que le vende las dentaduras, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería encontrar quería encontrar una manera bueno, de que se viera que esa era su manera de hablar, ¿no? En vez de decir, se tiene usted que acostumbrar, pues él dice aficionar, ¿no? Que, bueno, tiene un poco que ver porque, pues, algo así como tan personal como una dentadura, ¿no? Que te tienes que hacer a ella y tal, pues es casi como aficionarte a ella, ¿no? Que, por cierto, esto a la hora de traducir, el traductor inglés, un traductor que estaba traduciendo este relato, se volvía loco, porque claro, no encontraba una manera de dar con una palabra que fuera parecida, ¿no? Y luego, bueno, pues era un poco también, porque yo buscaba conectores entre un relato y otro, y me alegro de que te hayas dado cuenta de esa palabra, porque era una manera de unir ese relato con otro en el que estuviera el mismo personaje, ¿no? Y he buscado ahí como puntos en común, por ejemplo, el niño que comía lana, al final aparece él pues, con su manta, una manta que tiene de lana, no sé qué, y luego eso aparece en el cuento Lolita M. Parker porque es la manta que tiene ese personaje también, ¿no? Entonces he intentado buscar ahí conexiones, aparte de los nombres y de que los personajes se reconocen a través de objetos y de expresiones, ¿no? En este caso. Qué bueno, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía Gisela tenía también referencia a la pregunta que había hecho yo, lo de qué importante es la descripción de los olores, ¿no? Siempre desagradables en todos los cuentos y que le había llamado mucho la atención que el olor a huevo podrido salía en varios de los cuentos. No sé si quieres añadir algo más de lo que ya habíamos hablado. No, me hace gracia que se haya fijado en eso. Y hay veces que yo no sé muy bien cuál, tengo fijaciones por cosas. También el otro día me decía un amigo, ¿te gustan las lentejas? Digo, ¿por qué? Dice, en todas tus novelas aparecen las lentejas con piedras, además. Y la verdad es que no era consciente, ¿no? Hay cosas que uno no es consciente, pero que, claro, cada lector se fija en una cosa distinta, ¿no? Y eso es lo bueno. Claro, qué bueno. Bueno, lo de los olores yo creo que ya lo hemos comentado, sí. ¿no? Es un poco todo lo que he dicho antes. No sé si hay algo más concreto, pues lo contesto, ¿no? Sí. Chicas, antes de hacer otra ronda, las que no habéis intervenido o las que ya habéis intervenido y a lo largo de la charla si os ha ocurrido alguna otra pregunta, hablad ahora, manifestaros, no sé si María. queréis. Sí.
Victoria. Yo quería preguntar algo que no está relacionado con el libro. ¿Puedo hacer la pregunta ahora? Claro, por supuesto. Ah, vale. Hola Cristina, soy Victoria. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Quería preguntarte, bueno, por lo que he leído, que no solo escribes, sino que también traduces. Y entonces quería preguntarte cómo compaginas tanto escritura como traducción, qué es lo que ocupa más tu tiempo, la escritura o la traducción. Sí, eso. A ver, yo he traducido pues bastantes, tampoco muchos libros para Siruela, y han sido siempre encargos de Siruela de cosas concretas y porque me apetecía especialmente hacerlas, porque a mí me gusta mucho traducir, pero creo que es un trabajo, vamos, si tú te dedicas a la traducción, me imagino que también, Victoria, porque si has hecho la pregunta, pues seguramente también. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito, que tiene también, si es traducción literaria, tiene su parte creativa también. Pero es un trabajazo que, o sea, no sé si, que no es, desde luego no está bien pagado ni reconocido siquiera. En absoluto. ¿No? Entonces, en absoluto. Entonces, yo solo hago cosas, por ejemplo, pues he traducido Cumbres borrascosas, ¿no? Que, bueno, pues me lo propusieron y dije, hombre, ¿cómo voy a decir que no a este libro, no? O el último libro que traduje y ya juré que no volví a hacer nada, no sé si volveré a caer en la tentación. Si me tienta con un libro, todo depende del tema, claro, me tiene que interesar, ¿no? Mucho. El último, pues fue, no sé si conocéis a una autora brasileña de origen ucraniano que se llama Clarice Lispector, ¿os suena? No sé, bueno, pues una autora fantástica, muy recomendable, Clarice Lispector, y bueno, lo que traduje fue su biografía, la biografía más importante y más voluminosa hasta ahora, que era un tocho de 500 páginas, del inglés a español, porque el biógrafo es americano. Y este libro, bueno, me lo propusieron y acepté porque era como hacer un máster en una autora que me encanta, ¿no? Era sumergirme en su obra, en su vida, y de hecho he aprendido muchísimo sobre ella. Ahora ha sido el centenario y me están llamando para entrevistas y cosas, que yo encantada, ¿no? Porque aprendí mucho sobre su vida y su obra, ¿no? Es una autora además muy difícil. Y entonces, bueno, realmente esa es mi labor como traductora. Yo no, habitualmente no es algo que busque yo de manera espontánea. O sea, tiene que llegar a mí y me tiene que interesar mucho el libro. Vale, muchas gracias. Chicas, ¿tiene alguien algún comentario más, alguna pregunta? Aprovecha Elena, creo que levanta la mano. Sí, yo quiero ser... Hola Cristina, gracias también por estar aquí. Yo tengo una pregunta que un poco está relacionada con lo que ya has hablado sobre los sentidos, pero me tengo curiosidad qué tipo de técnica, o si hay una técnica que no creo, utilizas para mantener esos recuerdos y esos sentidos vivos también en el momento de escribir. O sea, tú has dicho como que necesitas aislarte y estar como en un entorno así un poco, pues, para llenar el pozo, pero no sé si hay algo que te sirve de inspiración o de forma de traer de nuevo a la mente los sentidos. Bueno, simplemente lo que trato de hacer es ponerme siempre, pero esto en general a la hora de escribir, ya no solamente para evocar lo sensorial, sino para todo, trato de ponerme en los zapatos o en la piel del personaje que estoy describiendo. Yo muchas veces pienso que esto de escribir tiene muchísimo que ver con ser actor, ¿no? Porque al final lo que haces es dejar tu persona
a un lado y meterte en otra, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es eso. También, mira, hoy justo estaba pensando, esto no lo he dicho en ninguna charla, ni nunca, ni nada, pero que yo cuando estaba embarazada, no sé si alguna tenéis, bueno, María sí tiene un niño, si las demás son muy jovencitas, pero bueno, cuando estaba embarazada, lo que me pasó algo muy curioso con el tema sensorial y es que se me exacerbó, o sea, yo olía absolutamente todo, pero de una manera que me resultaba insoportable, ¿no? O sea, alguien se ponía una colonia y no podía con ello. Por ejemplo, mi marido es que le prohibí ponerse, se las tuvo que quitar, o sea, los jabones, los dentífricos, todo. Tuvimos que cubrir la casa, había un sillón que tenía un poquito de olor a cuero, lo tuvimos que cubrir porque, bueno, era como si de repente todo me oliera hasta olores muy agradables, como pasar delante de una pastelería que olía, bueno, era como que me llegaba a las tripas y que no podía con ello, ¿no? Y eso me resultó muy, muy, muy desagradable. Al principio, luego se pasó, ¿no? A los 3 meses se pasó. Pero yo creo, fíjate, que algo de esa exacerbación de los olores me ha quedado, ¿no? Y sigue ahí como latente y que cuando escribo sale, por explicarlo de alguna manera, no sé. Porque de hecho, ahora lo que noto, no sé si ya tiene que ver con mi vejez, es que ya no es con el COVID, porque no lo he pasado, que yo sepa, y además viene de antes, es que he perdido mucho olfato, porque ahora noto que hay gente que me dice, oye, qué mal huele, no sé qué, yo, pues yo no huelo a nada, ¿no? De hecho, es curioso, bueno, si os interesa el tema este del olfato, el olfato es un sentido que tú lo puedes trabajar que es lo que está haciendo la gente ahora mismo que tiene este problema con el COVID. O sea, tú puedes, yo fui al médico, además les comenté, oye, mira, me parece que he perdido un poco de olfato, y entonces me dieron 5 frasquitos distintos que los tenía que llenar con café, con alcohol, ¿qué más? Con esencia de vainilla, bueno, con cosas, con unos olores muy concretos, y entonces ya me cansé de hacerlo, pero debería hacerlo. Tengo que cogerlo como 3 veces al día y esnifarlo, y es muy curioso porque, por ejemplo, tú coges el alcohol y lo hueles y es como si te abre la pituitaria y como que entra dentro de ti y te llena todo, ¿no? Y entonces vuelvo un poco a lo que decía antes. Yo creo que el sentido del olfato lo tenemos atrofiado, ¿no? Y que lo podemos trabajar muchísimo. Y si a ti te interesa porque estás escribiendo, haz esto. O sea, dedícate a oler cosas, pero de una manera consciente y activa. Y vas a ver cómo eso cada vez es más, ¿no? Como que si lo estuvieras entrenando el olor. Que es lo que se está haciendo ahora con la gente que ha perdido el olfato con el COVID, que yo no sabía que era un sentido tan maleable, ¿no? Que lo puedes recuperar de alguna manera, ¿no? Así como yo creo que si pierdes oído no lo puedes recuperar, o si pierdes vista, pues no sé, depende de lo que sea, pero esto sí, ¿no? Y es muy curioso. Es verdad. Gracias. Sí, interesante. ¿Alguna quiere hacer algún comentario, alguna intervención más? Ahora que parece ser que Zoom nos está permitiendo vernos y escucharnos. Si hay tiempo, a mí me gustaría preguntar algo, pero sí, creo claro. que es corto. Mientras Cristina no nos diga ya está. Yo estoy encantada, sí, porque me da rabia también que hayamos tenido así la charla interrumpida. Si ahora podemos, pues mira, mucho mejor, que no hay ningún problema. Venga, María. Vale. A ver, que te he oído decir varias veces que una novela son personajes. Creo que no me equivoco. Que entonces, como que no tiene que haber mucha explicación de la historia, sino hechos. ¿Quieres decir hechos que les pasan a los personajes?
A ver, en realidad sí que tiene que haber una trama. Lo que pasa es que, a ver, ha habido como dos concepciones de la novela. Tú puedes partir de la trama directamente, que es lo que hacen, yo creo, que los escritores que escriben novelas más tipo thriller o más novelas de acción, de trama, ¿no? Y luego están las novelas que a mí me gustan, que parten más del personaje. El personaje es un poco el motor de la historia. Entonces, a la hora de escribir, yo también intento que sea el propio personaje el que va guiándome, el que va contando, el que va dándome las claves de lo que viene a continuación. Yo por eso no puedo planificar mucho lo que escribo, intento un poco tener así una idea general, pero dejo que sean los personajes los que me vayan guiando, porque ellos mismos probablemente te van a dar la vuelta a lo que tú habías planificado. Entonces, como ya lo sé, les dejo un poco que sean ellos los que vayan tirando de la historia, ¿no? Y esto yo creo que es bonito porque, un poco lo que decía antes, que van saliendo temas que tú misma dices, pero bueno, ¿esto de dónde sale? ¿No? Que al final todo, si te pones a pensar, muy conecta con algo tuyo, ¿no? Yo también a los alumnos, cuando ahora tengo un grupo de novela y están todos, bueno, pues empezando a exponer sus novelas y a leer los principios y tal, y la primera pregunta que les hago es, dime cómo conecta contigo. Y entonces, claro, eso mucha gente lo contesta diciendo, bueno, es que, a ver, me interesa, hay uno que está escribiendo sobre Carrero Blanco, es que me interesa el tema de la transición española. Digo, no, eso no te interesa. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con tu personaje y cómo has planteado, desde dónde estás contando y quién es el que está contando y qué le está pasando al que está contando. Bueno, es un poco esa idea de que el personaje es el motor. Y que conecte conmigo, o sea, con la persona que lo escribe, tiene que sacar algo de sí misma. Claro, es que si no esa historia, primero, tú no vas a escribir nada interesante porque hasta a ti mismo te va a aburrir lo que estás haciendo si no conecta contigo. Y desde luego no tiene sentido. O sea, para hacerlo tuyo, tiene que conectar con algo tuyo. Pero eso no quiere decir que nada más sentarte a escribir tengas que saber qué es eso que conecta contigo, ¿no? Eso lo descubres en el proceso de la escritura. O sea, que no te preocupes tampoco porque a lo mejor ahora digas, oye, ¿esto cómo conecta conmigo? ¿Qué tiene que ver este personaje? Eso no te preocupes, lo vas a descubrir escribiendo, ¿no? Más sale, ¿no? Sale. Vale. Y de repente dices, ¡jo, la leche! Pues era esto. Pues es esto es lo que le está pasando, claro, y esto es, claro, lo que me pasó a mí y tal, y eso es muy bonito, ¿no? Esa parte de descubrirte a ti mismo en el personaje, porque todos los personajes tienen algo nuestro, ¿no? Todos, porque si no es imposible construir un personaje, ¿no? Por muy ajeno que sea a ti. O sea, Manuela das Fontes, dices, esta tía que tiene que ver conmigo, que vivo en esta época, ahora y tal, pues tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el proceso, ¿no? Qué bien, gracias. Muchas gracias a las dos. Laura, ¿quieres comentar algo? Que he visto que te has puesto Sí, a mí me gustaría solo comentar dale. algo, porque es justo como lo que estabas hablando ahora. Bueno, hola Cristina, muchas gracias de nuevo. ¿Qué tal, Laura? Bueno, ya lo has comentado mucho y creo que Agnès justo era su pregunta, ¿no? Del proceso de Manuela das Fontes, ¿no? Justo lo que estabas hablando ahora. Y a mí, creo que para mí ha sido los 3 relatos que hablan sobre ella son los que más me han gustado y me llamaba mucho la atención que era justo lo que comentabas ahora, ¿no? Como que la manera que tienes tú al escribir de conectar con los personajes, y me llamó mucho la atención que también por la manera en lo que lo escribiste, ¿no? Que el primero es un poco el recuerdo de ese relato o lo que te contó tu abuela, ¿no? Y luego lo que
te va, lo que te deja llevar el personaje, ¿no? Como que el primero está contado en tercera persona y los otros es como que te posee Manuela. Y a mí me gustaba mucho, sobre todo el segundo creo que es, claro, el de las amígdalas de Pepín, me encanta cómo habla ella y cómo ella se habla a sí misma, además, pues ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Y no, eso Sí. me pareció... Y luego ya el tercero, que también es hablándole a otra persona, ¿no? Hablando a su hijo, pero también es ella la que toma las Claro, es riendas, que eso ¿no? es interesante a la hora de ponerte a escribir, el punto de vista que escoges. Si tú escoges una primera persona, te crea un clima de mucha más intimidad, digamos, que un narrador omnisciente. Pero un narrador omnisciente te permite un narrador omnisciente es como una cámara que todo lo ve y que todo lo sabe. Entonces, a mí me gusta mucho ese narrador porque me permite contar muchas más cosas de las que está sintiendo el personaje. Pero, por ejemplo, claro, en la Niña del Palomar es una carta, es una primera persona y me requería ese grado de intimidad que no me lo podía dar una tercera persona, ¿no? Y luego el otro, el de las amígdalas, es un narrador que a mí me gusta mucho, que es una especie de voz que es una primera persona, pero que habla a un tú, ¿no? Sí. Que eres tú mismo en realidad, ¿no? Yo lo he visto, bueno, no se utiliza mucho, pero se utiliza en literatura, ¿no? Y está muy bien porque es como tu conciencia hablando contigo misma, recordándote cosas, es como ese diálogo que tenemos todos con nosotros mismos, ¿no? Vamos andando por la calle y hay una voz que constantemente te está, casi siempre te está fustigando con cosas que tienes que hacer, con no sé qué, y entonces, bueno, pues claro, dependiendo de la historia que quería contar, pues está el punto de vista, ¿no? Que he escogido, ¿no? Pero muchas veces eso también me lo da la propia escritura. Yo me pongo pum y lo que sale lo primero es lo que luego empiezo a desarrollar, ¿no? Claro, claro. Nada, pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues da gusto porque os fijáis en unas cosas muy interesantes y muy de mucho nivel. A ver, ¿algún comentario, alguna cosita más? Sí, yo muy breve y quizás un poco cotilla. Cristina, ¿en alguna de tus retiros a escribir has vuelto a Galicia, a tu pueblo, a esos lugares de los que luego escribes? Ahí no, porque ahí sería imposible, vamos, es una casa donde veraneamos, lo que pasa que no está nada equipada para irte sería como, hay ratones por ahí correteando y de todo, o sea, lo he pensado muchas veces, lo he pensado porque claro, esa casa está ahí, no hay nadie viviendo, nada más que en verano, y me puedo ir cuando quiera y estaría rodeada de todos mis personajes inspiradores, ¿no? Pero no, ahí no puedo ir porque no tiene ni calefacción ni nada, o sea, ya en verano es difícil vivir ahí, o sea que ahora sería imposible, ¿no? Y me vendría muy bien porque ahora justo estoy con un proyecto muy chulo que es de hacer entrevistas a gente, a mujeres que tienen relatos interesantes. Por ejemplo, lo estoy bastante enfocando aquí en Madrid al tema de trabajadoras domésticas, empleadas del hogar, y entonces ellas me están contando sus testimonios y bueno, y me he acordado porque también en ese sitio donde veraneo, en Galicia, hay una mujer que es de origen portuguesa que ha vivido unas cosas de la marinera y la he entrevistado ya varias veces y me está contando, bueno, prácticamente su vida y bueno, sería muy interesante de volver y hablar con ella, pero bueno, ahora mismo no, allí no puedo ir. Qué pena.
¿Y de ese proyecto que nos estás hablando, se va a convertir en un libro o va a ser una crónica larga o un reportaje? Sí, a ver, eso va a ser, es en lo que estoy trabajando y es muy interesante porque, y eso sí que yo creo que es un proyecto muy feminista, muy reivindicativo de cosas que están ocurriendo aquí, que son tremendas, ¿no? Y es las condiciones de estas mujeres, además, que como no tienen, son casi todas latinoamericanas y como no tienen permiso de trabajo, pues están trabajando en unas condiciones muy duras y están muy explotadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy intentando es darlas voz, ¿no? Y que sea la mera transcripción de lo que ellas cuentan, sin que ahí sí que no hay ningún narrador ni hay nada, es su propia historia. No sé si conocéis, por ejemplo, Voces de Chernóbil, que es, bueno, es un libro todo construido por testimonios de gente que vivió en primera fila, o sea, en sus propias carnes, el tema de Chernóbil, ¿no? Pues entonces esto sería un poco parecido, que cuenten ellas su experiencia y no sabéis qué cosas me están contando, es que es alucinante. Y no pueden denunciar ni pueden hacer nada porque las echan del país. Entonces, si ellas dicen, te voy a denunciar, el tipo que, por ejemplo, una me está contando que ella estaba cuidando a la madre y de repente el hijo, que vivía también en la casa, pues le dijo, vente para mi habitación que me tienes que dar masajes. Y ella dijo, no, perdona, a mí no me has contratado para eso. Y entonces, bueno, en un momento dado le dijo que me iba a despedir y no puede, y que le iba a denunciar y no puede porque si no la echan se queda sin trabajo lo primero y segundo la echan del país. Y así hay historias cantidad de ellas, ¿no? Muy interesantes. Bueno, pues a ver. No, es un proyecto muy chulo, pero bueno, va a llevar... Sí, ya lo leeréis, espero, en el futuro. Un tiempo. Pues ya para ir ya cerrando, que has sido súper generosa con el tiempo, con con todos los problemas técnicos, dos cositas así breves. Una, que a título personal pues me interesa porque, bueno, nosotras realmente estamos entrevistando y juntándonos con las autoras gracias, entrecomillado, a la pandemia, porque si no, pues nosotras nos hubiéramos seguido juntando en un bar o en un parque y probablemente no hubiéramos contactado con las autoras, y a través de la pandemia pues nos ha servido que en un momento, sobre todo en los meses más duros que teníais en España, en los que se paró toda promoción de libro, toda feria, todos los clubs, pues fue una oportunidad tanto para nosotras increíble de poder hablar con vosotras como para las propias autoras también desde las pantallas de sus casas poder conectar con las lectoras, que en ese momento era un aislamiento total. Entonces me gustaría saber cómo lo has vivido y también si ha habido proyectos que se han parado, y pues eso, ferias del libro, promociones o no lo sé. Esa es la primera pregunta. Ha sido un poco la solución que hemos encontrado todo el mundo, ¿no? Y yo creo que todos ya sabemos que esto se va a quedar, ¿no? Que de alguna manera algo ha cambiado en nuestras vidas, ¿no? Y que ahora, pues bueno, tú misma lo estás diciendo, si no hubiera sido por esto, probablemente sigáis así porque también tiene sus ventajas, ¿no? Y también el poder dar cabida a gente que no esté en la misma ciudad y todo eso, ¿no? Tiene muchas ventajas. Pero yo no lo cambio por un encuentro directo con los lectores, vamos, ni loca, o sea, es otra cosa, es otra historia. Entonces espero que no perdamos esa tradición de vernos y de encontrarnos, aunque sea más caro, aunque sea más dificultoso, aunque sea más... bueno, yo desde luego no lo cambio. Espero que en algún momento sí que podamos volver a eso, ¿no? Ojalá sí, te podamos tener aquí. Y ya para cerrar, aunque ya nos has recomendado a varias autoras del gótico sureño, nosotras hasta ahora estamos leyendo sobre todo a escritoras en lengua hispana, y no sé si nos quieres recomendar alguna
alguna autora, bueno, no tiene por qué ser en lengua hispana, o sea, si es en lengua hispana mejor, pero no tiene por qué que te hayan, bueno, o que hayas leído recientemente y nos quieras recomendar. O que Mira, por ejemplo, de españolas, hay una autora que ya murió, pero que yo creo que no se la conoce mucho, catalana, que es Mercè Rodoreda, no sé si os suena. Sí, ahí hay Agnes algunas dice que catalanas que levantan las manos. que es absolutamente maravillosa y tiene un libro de relatos también que a mí me fascinó. Me fascinó. Es, vamos, así el primero que se me ha venido es ese. Y luego, por ejemplo, también me gusta mucho Ana María Matute, también otra mujer española. Y luego, bueno, a ver, yo es que os puedo recomendar gente que me gusta, Samantha Schweblin, está Mariana Enríquez, bueno, no sé, esas son así las que se me vienen a la cabeza, ¿no? Pero empezar por Mercè Rodoreda, que tiene mucho interés. Pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido... Bueno, gracias a vosotras. Sí. Bueno, nada, pues un placer. Muchísimas gracias de verdad por estar también una tarde de sábado, aunque está todo muy confinado y muy difícil, pero bueno, que hay tantas opciones de cosas que se pueden hacer que muchas gracias, muy agradecida y cuando queráis. Nos veremos en persona. Ojalá te veamos pronto por aquí. Te esperamos y te seguiremos leyendo.